Bienvenidos a este espacio académico de selección y preparación de alimentos 1. Soy Angeli Suazo y guiaré este proceso. La intención de realizar este video es hacer un reforzamiento sobre el conocimiento de la tabla de composición de alimentos y cómo poder utilizar el software que está disponible de manera gratuita. Si recordamos, cuando hablamos de composición de alimentos, pues ahí su palabra solo es de desglosarla. Es aquello que compone el alimento, ya sea agua, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, grasas, vitaminas, minerales, los pigmentos, los saborizantes, los compuestos bioactivos. Todas estas sustancias son los que vienen a componer el alimento y son los que dan pues las características propios de cada grupo. Por ejemplo, la estructura, la textura, el sabor, el color, inclusive pues lo que nos interesa para las fines de la asignatura, el valor nutritivo. En general, aquí solo vamos a aprender a determinar cuál es la composición de alimentos para que más adelante usted tenga las competencias de poder analizar si la ingesta de estas preparaciones, de estas recetas, si es adecuada en cada población. De momento solo vamos a determinar la composición nutricional. ¿Y cómo poder hacerlo? ¿Cómo saber cuánta agua tiene un alimento, cuánta caloría, cuánta proteína, cuánto cada grupo de los macronutrientes o micronutrientes específicos? Entonces, esto es lo maravilloso de poder aprender este instrumento. La tabla de composición de alimentos del INCAP es la que vamos a utilizar de referencia. Existen infinidad de tablas a nivel internacional, pero de Honduras no hay una propia. Por eso adaptamos esta de Guatemala, porque regionalmente hay ciertas características similares. Entonces, de ahí es donde se toma. Igual tiene mucha evidencia científica donde han venido evolucionando y haciendo mejoras. La última presentada fue en el 2018. Entonces, igual vemos que desde mucho tiempo atrás se han hecho mejoras para que estos valores que usted puede observar en la imagen, que son 24 elementos, sean lo más confiable posible. Recordemos que algunos usos de la tabla de composición de alimentos. Evaluar la ingesta de nutrientes para determinar posibles carencias o excesos. Yo puedo determinar, por ejemplo, en un club de embarazadas, cuánta proteína están ingiriendo a través de ciertas evaluaciones dietéticas, como lo que son recordatorios de 24 horas, y con ese recordatorio yo lo realizo, lo analizo, y determino si está consumiendo, por ejemplo, hierro en cantidad suficiente, ese grupo específico. Entonces, ¿a través de qué lo puedo realizar? A través de la tabla de composición de alimentos. Igual realizar estudios sobre la calidad de la dieta y determinar en procesos patológicos. Por ejemplo, cuando estoy evaluando una población específica, como en los pacientes con cáncer de tiroides, yo necesito ver qué cantidad de yodo están consumiendo en la dieta, o qué cantidad de calcio para hacer la relación entre yodo ingerido, calcio ingerido, con el aporte de la dieta, con los aportes externos que pueden hacerse a través de la suplementación. ¿Cómo determino yo cómo es la dieta de esta persona? ¿Cuánto de este micronutriente está ingiriendo? A través del análisis de la dieta de esta persona por medio de la tabla de composición de alimentos. Igual, hay maneras de poder, con ciertas estrategias, elaborar dietas o menús, ya sea a nivel individual, a nivel colectivo, para distintos grupos de edad y condiciones socioeconómicas. Por ejemplo, aquí cuando yo estoy ubicado en un servicio de alimentación, cuando son dietas colectivas que se le van a dar a un grupo general de población, donde yo no voy a ver el lado de la patología, sino solo satisfacer esa necesidad de brindarle alimentación, por ejemplo, a unos empleados de una empresa. Entonces, ese comedor colectivo va a tener los menús, esos menús van a tener su composición nutricional obtenida a través de la tabla de composición de alimentos. Y también para elaborar dietas terapéuticas, cuando son regímenes mucho más estrictos, por ejemplo, que usted necesita saber el conteo de carbohidratos, yo lo puedo obtener a través del uso de la tabla. Y cuando es estricto en carbohidratos, un menú, por ejemplo, cuando es paciente con diabetes, ahí sí. Entonces, casos muy delicados, muy específicos y casos más generales también me sirven. La planificación de actividades de asistencia alimentaria
La referencia a programas de fortificación y alimentos o enriquecimiento de alimentos cuando estoy trabajando, por ejemplo, con el área de organizaciones no gubernamentales que dan ese tipo de asistencia, por lo general, ellos necesitan evaluar, priorizar las necesidades porque necesidades pueden abundar en poblaciones de riesgo, pero priorizar estas necesidades para venir y intervenir con un alimento fortificado. Y se ha visto, por ejemplo, cuando se hacen proyectos en desnutrición, en programas de desnutrición infantil, donde la meta es eso, disminuir esos indicadores, y que se ve que tienen deficiencia de proteína, tienen deficiencia tal vez de ciertos micronutrientes como el zinc o como el hierro. Entonces, para hacer la intervención, yo primero necesito hacer el análisis y priorizar cuál es la dieta actual y compararla con lo que realmente necesita esa población y ver si hay una disminución o aumento del consumo de ciertos nutrientes. ¿Cómo lo logro? Para que estas intervenciones se realicen, yo necesito fundamentarlo a través del análisis dietético. ¿Y ese análisis quién lo hace? Nutrición. Aquí es una área donde sí hay que aprender esos cálculos, que a veces son complejos, pero sí son necesarios. Y qué bonito que no solo en el área clínica se puede utilizar la parte de intervención en el área dietética. También se puede hacer perfectamente en el área de SAN, en el área de deporte, en el área de servicios de alimentación. Y es lo importante, que igual se le puede dar mucho más usos a la tabla de composición de alimentos. Ahora sí, la parte práctica. Cuando hablamos de cálculos de nutrientes, uno lo puede hacer de dos métodos, una forma manual y una forma digital. La forma manual a mí me sirve porque viendo las condiciones en las que yo me desarrollo, entonces puedo hacer que ya un trabajo o en el área de mi servicio social, a mí me manden a comunidades donde yo no tenga acceso a internet, yo no tenga electricidad, yo no tengo acceso a equipos como computadora o su tableta. Entonces allí yo necesito aprender a hacerlo manual. ¿Cómo lo hago? Ya sea teniendo una lista, esta tabla impresa, o si no, que también se puede, la forma de tenerla en PDF. La otra manera de poder realizarlo es a través del software, que aquí sí vamos a profundizar más esta vez. Cómo poder instalarlo, cómo poder utilizarlo y en qué casos conviene pues, realizarlo. La primera pues, estrategia que vamos a aprender, el cálculo de nutrientes con la TCA en físico, se va a ocupar la calculadora porque se van sumando los valores, va aplicando regla de 3, va aplicando ciertas operaciones matemáticas sencillas básicas. Necesita el papel, el lápiz y la tabla de composición, ya sea en físico o PDF. Aquí adjunto el link que también está disponible en el campus virtual para que usted descargue la versión anterior que está gratuita. Ya la 2018, si se la consigue, pues creo que todavía no está disponible en forma digital accesible así, como las anteriores. Y está la otra forma, que sería pues ya el TCA en digital, que es el software. Entonces usted lo que hace es entrar a ese link y descargarlo. Los casos que yo puedo ir desarrollando pueden ser muchos. Yo los sinteticé primero cuando usted está con lápiz escribiendo de forma manual y que puede ser que necesita la composición nutricional de un alimento cualquiera. Entonces aquí yo coloco por ejemplo, de la piña. Usted necesita saber cuántos gramos de grasa tiene una porción de piña o 100 gramos de piña. Entonces yo me voy a la tabla y de un solo veo el valor y aparece toda la línea de los 24 elementos de los nutrientes disponibles. Pero hay otros casos, como este ejemplo de 1.1, donde la porción no son 100 gramos, porque todas las tablas de composición de alimentos, o la mayoría de los casos, me presenta solo 100 gramos. Entonces, yo lo que aplico es con la regla de 3 para conocer lo que me da esos 100 gramos en la tabla, ya sea en un grado inferior o grado superior. Por ejemplo, lo que sean 20 gramos que yo necesito, entonces aplico regla de 3 con esos 100 gramos que ya me está disponible en la tabla. O si yo necesitaría, por ejemplo, 400 gramos, entonces vengo y aplico regla de 3 con esto, partiendo de la base de los 100 gramos que ya está disponible. Es una regla sencilla que se puede ir practicándola para ir familiarizando. Ya otro caso puede ser específico, que yo no necesito saber solo en general los nutrientes de un alimento, sino que yo necesito saber cuánto de estos alimentos
es necesario ingerir para cubrir las necesidades de un nutriente específico. Entonces yo voy a la tabla, veo, hago un procedimiento, un cálculo que están en las primeras páginas de tu tabla de composición de alimentos, donde igual lo vamos a profundizar en la parte de la guía clínica que vamos a realizar con la utilización de la tabla de composición de alimentos. No necesariamente en una patología yo necesito cubrir un micronutriente específico, sino que de forma general para llegar a cubrir mis requerimientos. Y ya el segundo caso, aquí lo que sucede es que usted ya deja a un lado lo manual, ya deja el lápiz, ya deja el papel, ya deja la tabla en físico, y lo que hace es venir a instalar una aplicación, según la versión disponible, está para computadoras. Entonces ya voy a calcular la composición en un software mucho más fácil, más práctico, pero que no siempre se tiene disponible. Yo entro a esta dirección del INCAP, es el primer paso, luego aparece esta interfaz, en esta pantalla están los pasos sencillos, donde me dice que el software es del TCA, de tabla de composición de alimentos, es la página oficial del INCAP, y yo tengo que dar un clic en la que es la imagen de este CD para que automáticamente se instale en mi computadora. Ya luego tal vez tengo que algún contraste que me pueda hacer con el antivirus o con algún sistema propio de mi computadora, yo tengo que seguir los pasos siguientes. Pero por general, automáticamente solo tengo que entrar al link y darle clic a la imagen del CD y ahí automáticamente ya de un solo está instalado. Otra de las situaciones que pasa cuando ya lo instalé y no lo sé usar es que yo no lo tengo que buscar ya sea en mi computadora y veo que está ya instalada la aplicación, la TCA. Es el primer paso. Ingreso a buscar el programa que se va a estar como TCA, veo que sí está disponible la aplicación, pero yo no le voy a acceder a ella de entrada. ¿Por qué? Porque al abrir de un solo me entra en forma de un usuario general de la computadora y yo no tengo que entrar como un usuario general, sino que como administrador. Entonces de allí es donde doy clic derecho y me aparece la opción de ejecutar como administrador. Allí de un solo me pasa toda la pantalla completa, ahí está una barra donde yo ingreso los alimentos, que si me tengo que saber el nombre de los alimentos, y de ahí solo selecciono, doy un clic y me aparece la calculadora. ¿Qué es esta interfaz? Al dar esta interfaz, vean que, por ejemplo, yo coloqué que quería saber la composición nutricional de la piña, para ver si había coincidencia con lo que yo había determinado ya manualmente. Entonces, igual, al ser una calculadora, yo aquí no tengo que hacer manual ningún procedimiento de la regla de 3 para saber cuántos gramos, porque yo puedo ingresar aquí, en esta parte de gramos, puedo agregar lo que necesite, ya sea menor a 100 o mayor a 100. Al darle de nuevo clic en calcular, me aparecen los 24 valores de la composición nutricional y yo ya sé cuánto me aporta de agua la piña, cuánto me aporta de proteína, de grasa, de carbohidratos y de todos los micronutrientes. Entonces, siempre hay que recordar que en cuanto yo no entre en modo administrador al programa, yo no lo voy a poder ejecutar. Y les menciono que hay otras versiones, de hecho este año se actualizó, se hizo el lanzamiento, se puede buscar en internet el nuevo software de nutrición INCAP, que es mucho más complejo en el sentido de que es más bonito, más interactivo, es mucho más moderno, se pueden realizar otras actividades, más que solo ejecutar una calculadora de composición nutricional. Pero esta versión es pagada, por eso no se enseña para fines de la clase. Que usted quiera hacer una tesis, ya sea grado de licenciatura o grado de maestría, o con un proyecto o a nivel personal, usted adquiere ese programa, se le va a facilitar, tiene muchas herramientas para saber esto, la composición nutricional de la dieta. Si todavía tenemos como dudas o todavía no entendemos bien para qué funciona, les enseño unos ejemplos. Ya el uso en la vida real, por decirlo así, en la vida cotidiana, evaluar la ingesta de una persona, cómo lo voy a realizar, y determinar el valor nutricional de recetas. Entonces, en los laboratorios próximos de la asignatura, nosotros todos vamos a determinar el valor nutricional de la receta. El primer apartado solo para conocimiento general, que usted maneje, que por ejemplo hay una técnica de evaluación dietética
que usted igual va a profundizar más adelante, pero qué bueno que ya lo aprenda desde este momento. Usted analiza el recordatorio de 24 horas a través de la tabla de composición de alimentos. ¿Y cómo lo hago? Recordar lo que ingirió la persona el día anterior. Entonces, ¿qué comió la persona el día anterior? Por ejemplo, hizo un desayuno a las 8 a.m., tenía cereal con leche, descremada de vaca, el cereal era marca, ahí está la marca del cereal, tenía granola y tenía banana. Entonces, aquí está la preparación. La cantidad la especifico. Y la unidad es en la mayoría de las ocasiones, para que la persona conteste, es en medidas caseras. ¿Cuáles son las medidas caseras? Taza, cucharón, cucharadita, cucharada, y de vez en cuando a veces pizca, onza, que tal vez la persona lo maneje. En esta ocasión, el comentario es que no va con azúcar, porque si va azúcar y grasa, había que agregarlo. Y vemos, entonces yo aquí pregunto, veo todo lo que comí en el día. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuántas calorías ingirió en el día, cuánta proteína, cuánta grasa, cuánto carbohidrato. Pero en la tabla de composición de alimentos yo no voy a poner todo lo que ingirió de un solo desayuno, porque no me da esa facilidad, sino que yo tengo que ir ingresando alimento por alimento. Ingreso lo que es el cereal de leche, la leche, la granola y el banano. Y hago lo más complicado, que es el venir y convertir estas unidades a medidas caseras a unidades en gramos, que es lo que me reconoce la tabla. Si usted me ingresa una taza, pues no le va a reconocer. A esto me refiero. Aquí, en la unidad, para calcularlo, usted tiene a fuerza ingresarlo en gramos. No va a colocar aquí, no está la opción de una taza, por ejemplo, o 2 tazas, 3 tazas, medidas caseras. No, tiene que convertirlo a estas medidas. Al inicio sí, hay unas opciones que son más fáciles, igual yo les voy a compartir, por eso es que vamos a complementar el laboratorio de pesos y medidas para familiarizarse con las porciones comestibles y lo que es peso bruto, peso neto y diferencias entre ellos. Pero para fines de la clase no priorice tanto en eso, solo estime, haga un aproximado. Ya sabemos que la tasa sí, ya está el estándar, que la tasa es de 240 ml. Aquí no hay inventos, no hay estimaciones. Igual la cucharada de 15 gramos, la cucharadita de 5 gramos y así. Vemos que el agua tiene 0 calorías, entonces yo no voy a utilizar ese nutriente, no importa cuánto mide un vaso. Pero se dice que en taza y un vaso son las mismas unidades de 240 ml en unidades caseras. Y luego vemos que también, ya teniendo este recordatorio de 24 horas, yo lo que necesito es un análisis, saber cuántos nutrientes estoy consumiendo. Aquí yo ya llegué a otro nivel con ustedes y no solo es, es que sí comió bien, veo que comió fruta, veo que comió, veo que comió mucho aceite porque ingirió en los 3 tiempos, grasa. Ya no va a dar ese tipo de características cualitativas de que si está bien o está mal, o al azar, como de que, me parece que está bien, o yo creo que está bien. No, ahora se estima correctamente. Y eso yo lo hago, vean lo que les mencionaba, alimento por alimento. Y va ingresándolo al calculador, cuánto tenía la leche descremada, cuánto tenía el cereal, la granola, el banano. Estimé la cantidad en gramos de acuerdo a las aproximaciones de las porciones que ya están establecidas, ya están dadas. Y al final lo que hice fue sumar lo que me dio desayuno, sumar lo que me dio almuerzo, sumar lo que me dio la cena. En resultado, tengo que un total de calorías ingeridas en el día fueron de 2.419. Allí ya estoy dando un parámetro correcto. Aquí ya estoy aplicando la ciencia de la nutrición y veo también los valores que me da de referencia la suma total del ingerido en carbohidratos, en proteínas y grasas. Yo solo coloqué la opción de hierro, que es la última, pero usted también puede agregar todos los micronutrientes, todas las vitaminas, cualquiera de los 24 elementos de la tabla, lo que le interese para fines del análisis. Entonces, esto es maravilloso el poder aprenderlo de forma correcta en este momento. Así que le toca, si usted quiere reforzar este conocimiento, hágase usted mismo un recordatorio 24 horas de lo que consumió el día de ayer, establezcalo bajo este formato, la hora, el tiempo de comida, la preparación, la cantidad, la unidad y comentarios en caso de que se agregan extras. Y practique, eso es lo que le corresponde.
ingresar grupo por grupo para que usted se familiarice con la tabla de composición de alimentos, ya después automáticamente se va a conocerlos. Pero ahorita lo que toca es practicar. Ya la segunda opción que les mencionaba, no vamos a analizar así ingesta dietética, pero sí vamos a analizarlo en preparaciones, en lo que son recetas. Recuerdo perfectamente cuando estuve pues apoyando la parte del programa USAID, que estaba el recetario solo con la primera parte. Entonces, esta primera parte lo puede hacer cualquier persona, que incluye el nombre de la receta, la foto, el ingrediente y la preparación. Esto lo hicieron los técnicos, los de monitoreo, el grupo de enfermeras, los médicos que estaban en el proyecto, y que estaba bien, era correcto. Pero como no había el apoyo de nutrición, entonces no se sabía si era correcto que el término que eran preparaciones para recuperación nutricional, porque cualitativamente se miraba bueno, era adaptado, veían resultados en la población a quien era dirigida estas recetas, pero que no tenían ni idea cuánto era lo que les aportaba. Entonces ahí sí era donde yo intervine a través de la tabla de composición de alimentos. Entonces, con estimaciones, con prácticas, la receta que ya estaba establecida estaba para 2 porciones. Entonces yo vine, calculé todo, alimento por alimento, en una tabla, sacando cuánto me aportaba de cada uno de los nutrientes, y de allí lo dividí entre 2, porque no era correspondiente demostrarlo en 2 porciones, sino que en una porción. Que una porción iba a ser equivalente a una taza. Entonces vemos que una taza me aporta 360 kilocalorías, y que era bueno porque me aportaba en sí 7.7 gramos de proteína, que era lo que yo necesitaba para recuperar en esa ocasión a los niños. Veía también el aporte de hierro, el folato, el zinc, el calcio. En forma general, esto ya sí lo hacía propiamente un nutricionista. Y eso es el extra, el plus de nosotros, que somos los únicos que tenemos esta herramienta y que podemos aplicarla. No hay que tenerle miedo, porque si cuesta a ustedes, es trabajo estar ingresando alimento por alimento, y ahí me van a contar ustedes. Pero ya después, eso es lo que evidencia a ustedes de que sí hablan de ciencia, no de opiniones al azar o de opiniones personales. Luego también la misma experiencia de que nos tocaba determinar el valor nutricional de los tamales, y que los tamales es un alimento autóctono, entonces yo no venía a cambiar los ingredientes, yo solo venía a evaluar nutricionalmente la composición de esta preparación típica de nuestro país. Entonces igual al azar estuvimos primero probando de que eran las cantidades correctas, hicimos prácticas para que esto fuera lo más preciso, conciso posible. Y no como que, yo creo que le agrego esto, le agrego lo otro, y sino que igual que sea algo estándar, que la mayoría de las familias así pues lo que utilizan. Ya luego la parte de la preparación, aquí no lo vamos a tocar en este momento, pero que sí vemos la composición nutricional. Entonces, un tamal con estos ingredientes por en unidad pequeña me dan 690 kilocalorías. Entonces, sí, también podría ser una preparación de recuperación nutricional, pero un poco agresivo al momento de ingerírselo a los niños. Pero ya eso ya después, de otras recomendaciones. Y es lo bonito, que esto es lo que va a aprender usted en la clase. En eso nos vamos a centrar. En la segunda parte de los cálculos, además de sacar la parte de composición nutricional, es la estandarización. Y eso es lo que vamos a continuar a ver. Como un extra, recordemos que hay medidas estándares que ya están dadas, que no son mi invento, ni mi aproximación, ni porque me gustan, sino que ya está establecido que una cucharadita son 5 gramos, una cucharadita sopera son 15, inclusive hay unos que son de 30 gramos, la taza de 240 y la media taza. Igual hay unos equivalentes, porque esto me va a servir no siempre se aplica igual. Hay otras referencias, inclusive hay otras literaturas que me lo plantean de otra forma, que también son válidas. Aquí, con que sea referenciado, es lo suficiente para ser aceptado. Y aquí culmino con esta parte que ojalá sea de su provecho, que sea de utilidad, lo hice lo más práctico posible, y que la intención es incentivarlos a que practiquen, que sean expertos en determinar la composición nutricional de alimentos, porque eso es lo bonito de nutrición.